La estrategia de la rana no lo leí todavía. Ahora le voy a preguntar a Verónica si me lo recomienda para estas vacaciones de invierno. Estoy segura que sí. Verónica, ¿nos estás escuchando? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Sí, los escucho perfecto. Estabas ahí. Guillermo, buenas noches. ¿Estás vos también? Te veo. ¿Nos escuchás bien? ¿Qué tal? ¿Me escuchan ustedes? Perfecto. Perfectamente. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ustedes se conocen entre sí, esa es la buena parte, también como para que ustedes saben quién es cada uno y cómo habla cada uno, como para no pisarnos tanto porque va a ser complejo. ¿De dónde se conocen? ¿Nos quieren contar un poco de dónde viene su conexión literaria? ¿O no? ¿O amistosa? No sé. Verónica fue alumna mía en la maestría en escritura creativa. Uh-huh. Pues pasaron un par de años y estuvo también en uno de mis talleres, así que bueno, y después nos hicimos amigos, nos cruzamos en muchas fiestas. ¿Cómo son las fiestas de los escritores? ¿Cómo es una fiesta de un escritor? ¿Todos llevan un libro bajo el brazo por si se aburren? ¿Cómo es o no? ¿O no se lee nada? No, son con bastante alcohol en general. Bien. Me gusta. Muy bien. Yo por ahora no vi a nadie con libros en la mano en las fiestas. Guillermo, además de escritor, es un excelente profesor. La verdad es que tiene como un método y una practicidad para de alguna manera transmitir una mirada sobre qué cosas, cuáles son las fortalezas de un texto, qué cosas hay que mirar o cuáles son los lugares comunes a los que, digamos, hay que evitar. Es muy claro analíticamente cuando lee un texto, entonces eso, cuando uno está aprendiendo a escribir o cuando quiere crecer en la escritura, la verdad es que ayuda un montón, por lo menos a mí me ha ayudado enormemente. Yo no soy hoy la misma escritora y muchas gracias a Guillermo. Ahora públicamente agradezco, Guillermo, aprovecho el espacio. Muy buena info. Nos pasaste ahora cuando se vaya, Guillermo se va un ratito antes, nos contás toda la verdad, Verónica, nos contás todo lo... No, te iba a preguntar... Ahora para el otro programa. Claro, esto para el bloque que viene. Leíste el último de Guillermo, en donde, Guillermo, explicás un poco en de las 11 tesis, porque haces las 11 tesis y después te das el lujo de ir en contra de tus propias tesis, digamos, ¿no? Así... La antítesis. Ya que no hay, ya que se acabaron las polémicas literarias, discuto conmigo mismo. Claro, dijiste, bueno, yo armo 11 tesis y después armo la antítesis sobre la escritura de ficción. Pero Verónica sabe bastante de eso porque fue abogada, así que esto es, viste, los abogados, los publicistas, a veces tienen que estar a favor y a veces en contra de lo mismo que dicen, ¿no? O sea... es un problema, es una disciplina la literatura en la que no hay verdades absolutas y prácticamente para cada afirmación que uno puede imaginar con cierta ambición de generalidad, inmediatamente a uno mismo se le ocurren contraejemplos perfectamente legítimos que escapan a esa afirmación. Entonces hay un juego de refinamiento de los argumentos. Y a lo largo de muchos años yo me fui quedando con algunas medias verdades para mí más consolidadas, digamos, pero también fui viendo, y en gran parte por alumnos que tuve, por discusiones tanto en la maestría como en mis talleres, que bueno, que siempre hay alguna razón perfectamente válida para la posición contraria, ¿no? De mi paso por la maestría, yo quise hacer este libro un poco como decantación, síntesis y despedida de la maestría, y quería contar que en la maestría los alumnos tenían su momento de venganza al final del cuatrimestre, donde podían decir la verdad sobre sus profesores y de forma anónima, así que podían ser muy crueles también, ¿no es cierto? Y me gustó algo que dijo una persona, que no sé quién fue, que dijo, te puede gustar o no, pero vi un criterio, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo traté de transmitir. No sabemos, vos hiciste... Un criterio, claro, no sé si le habías servido, pero por lo menos había cierta consistencia en la sucesión, digamos, de opiniones. Y bueno, y yo traté de que el libro fuera eso, un criterio para mirar los textos, para pensar, para no dejarse impresionar por algunas
también lugares comunes del romanticismo que suelen aparecer en los suplementos culturales, cosas que se repiten mucho, cierta primacía, por decir algo, de la inspiración o de lo visceral por sobre la técnica o el oficio. O sea, hay muchas cuestiones que se discuten en el libro que van a los problemas concretos que aparecen en la escritura, pero también a ciertos clichés que me parece interesante desarmar para escribir también. Yo les quiero preguntar a los dos, me imagino que el escritor, primero, antes de escribir, lee mucho, incorpora mucho. En esa incorporación, en esa lectura constante, ¿cómo se refina? ¿Cómo se puede ser buen lector? ¿Hay técnicas, hay formas de mejorar la lectura, el cómo leer? Otro libro, Guillermo, tenés que hacer. Otro libro. No, bueno, quería que respondiera Verónica. Sí, yo tengo algo para decir sobre eso, pero que responda Vero. Bueno, dale, uno y uno, un poquito cada uno. Claro. Para mí, para poder escribir hay que leer necesariamente. Leer es como la primera escuela de la escritura. Y a leer también se aprende, ¿no? Yo sí creo, del mismo modo, se aprende con la práctica, se aprende con el análisis, haciéndose preguntas, y sobre todo, para mí, como involucrándose con el texto que uno está leyendo. Siento yo que hay como dos maneras de leer, y en las que uno no es que uno lee de una manera o de la otra, sino que las va combinando. Una manera es como la manera inocente con la que leen los chicos, esa cosa del asombro, esos ustedes estaban hablando hoy un poco antes, en donde hablaban de eso cuando un libro te toma y parece que te llevara como a otro lado, ¿no? O por lo menos esa es mi sensación, como si realmente cruzaras a otro lugar y te olvidas del mundo, te olvidas de todo, un poco como les pasa a los chicos con las cosas, ¿no? Juegan y su mundo es ese juego, ellos son piratas o son policías o son lo que... digamos, lo que estén representando. Para mí, con la lectura, un poco nos pasa eso, cuando el libro está bueno y cuando el libro te toma, y otro poco para mí, y lo que está bueno es ir entrenando eso, es dejarse llevar por eso, porque es hermoso, además la sensación es hermosa, realmente es una emoción distinta que uno solo tiene, para mí por lo menos cuando lee, pero después en un segundo paso, salir de ese asombro y hacerse preguntas, ¿no? O por lo menos eso es lo que me pasa a mí. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo logró tal cosa? Tal personaje, ¿qué es lo que en realidad está diciendo? ¿No? Como tratar de ir un poco al más allá de ese libro. Eso es como un paso, digamos. Seguro que Guillermo tiene otras cosas. No, me parece perfecto lo que dice Vero, y solamente agregaría que, bueno, en la maestría en escritura creativa yo les daba unos 80 cuentos o 100 cuentos para que ellos leyeran, porque me parecía mal que la gente que estaba haciendo una maestría en escritura creativa no tuviera a mano una cantera de ejemplos, que son ejemplos más o menos clásicos, pero también de diferentes procedimientos, tradiciones, épocas. Entonces, para pasar la materia, diría yo que la nota más importante era la que provenía de la lectura. Y entonces, ¿pero qué clase de lectura? Que eso viene a la pregunta. Ellos tenían que leer no a la manera en que se suele leer, tal vez en una cátedra de letras, que tiene que ver con la interpretación, con lo generacional, con las tradiciones literarias, ¿no? Sino a la manera en que leería un escritor, que es una manera un poco diferente, que es la de buscar, mirar por detrás algo de lo que emerja de la cocina, cómo se concibe un truco, cómo se prepara un final, cómo se introduce un personaje, cómo es una adjetivación original, buscar eso en cada cuento. Muchos cuentos de los que daba eran cuentos bastante clásicos, pero releerlos con la mirada del escritor. Yo desde hace varios años estoy leyendo de una manera un poco diferente, que es la de leer y subrayar, porque tengo un poco la sensación de que lo estrictamente literario a veces emerge de una cantidad de hojarasca que necesitan muchas veces los textos, pero que emergen en algunos destellos, algunas frases, algunos epigramas, ¿no? Y entonces me gusta la idea de capturar esos momentos, aun si los textos no son del todo
logrados o si son textos en donde puede haber fallas, problemas, pero me parece que siempre en algún momento, casi siempre, hay esas apariciones un poco fugaces de la belleza literaria, del ser de la literatura, y que eso es algo que muchas veces se prepara, ¿no? Entonces me interesa subrayar y detectar esos momentos, y de hecho también cuando doy talleres y escucho un texto que trae algún alumno, siempre trato, digamos, es muy fácil criticar como profesor en un taller, ¿no? Pero lo más difícil es lograr entresacar lo que verdaderamente vale la pena, ¿no? Entonces esos momentos de hallazgos me parece muy importante destacarlos. Me parece que ese es el sentido de subrayar. De hecho, yo tengo una cuenta en Twitter que es Leo y Subrayo, sí, donde después de leer un libro hago una especie de lista de lo que quedó, ¿no? Lo que quedó en el sentido de las frases que vale la pena subrayar y recordar. claro. Porque mucho de un texto es la preparación, el ámbito para dar paso a esos momentos que son como pequeñas epifanías de belleza, de sabiduría, no sé, son esos momentos por los que vale la pena la lectura finalmente. Claro, sí, me imagino que debe ser complejo en algún punto leer sin estar en esto, ¿no? De correrte de esta crítica que vos mismo decís que es como un poco tu profesión, como un defecto profesional. Yo leía hoy varias notas que les han hecho a ustedes y también leía las reseñas de sus propios libros y sé que Verónica, estamos hablando con, bueno, no estás hablando en este momento, pero está Verónica Boix ahí también, y haces reseñas de libros vos, Verónica, entonces esto, Excelentes. ¿no? Claro, por eso digo, yo siempre digo que tiene vos decías un talento parado para las reseñas. Y yo leí hoy las notas que hablaban al respecto de sus propios libros, y también la persona que escribió contaba muchísima información de los libros de ustedes dos, con lo cual ya tengo ganas de seguir leyendo, de leer el de las antítesis, de leer la estrategia de la rana, porque hay unas descripciones fabulosas, y esto que vos decías, ¿no? Del subrayar y marcar en un texto, y leía que Verónica le gusta mucho escribir lo primero que te sale, ¿no? Los bocetos, digamos, lo más crudo, que de ahí sacás lo más rico. Contanos un poco eso, ¿cómo es que escribís a mano? ¿Dónde lo escribís todo eso y cómo lo bajás después al libro? Sí, lo que me pasa es que también, del mismo modo que leo, me parece que me pasa algo parecido con la escritura, en el sentido de, en general, lo primero que tengo me vienen como imágenes, ¿no? Y entonces lo que hago es escribirlas en cuadernos, en donde sea, sin pensar, sin esa cosa crítica como de cercenar o de darle una forma, sin procurar nada. Y entonces escribo y después con eso sí voy rescatando algunas cosas que me interesan y de eso voy tirando como si fuera tirar del hilo de una madeja, digamos. Y a partir de ahí sí empiezo como a tratar de ver a dónde me llevan los personajes. Solo no tener una idea. Particularmente leí en este libro que un personaje se te había ido de las manos. Me causaba gracia porque leía, el personaje se me fue de las manos. ¿Cómo es esto? En esto que contás, de que lo tirás ahí, ¿cuándo es que el personaje toma vida propia? Eso me pasó como a la mitad de la novela, ¿no? En la novela habla, la estrategia de la rana es la historia de Elena, que es una mujer que está casada, tiene hijos, digamos, tiene una vida bastante como convencional y de golpe se encuentra con algo de ella que no sabía respecto del arte y eso le abre como todo un mundo de como un poco de volverse a preguntar si eso que eligió para su vida es lo que realmente quiere, en cuanto a su profesión, en cuanto al cuerpo, en cuanto al deseo. Creo que es una novela que habla del deseo, ¿no? Esa es como la historia que central de la novela, pero al mismo tiempo aparece una segunda historia que es la historia de su mamá. Ella la tiene que acompañar hasta Madryn porque hay una amiga que no está bien de su mamá. Y en ese viaje, esa mamá es la que realmente es un personaje que empezó siendo como muy menor y empezó a tener un peso muchísimo más fuerte en la historia, porque además empezaban a establecerse ecos, ¿no? Esta cosa que sucede entre los personajes, que uno influye en lo que le va sucediendo a otro. Y bueno, y en un momento su mamá abre la puerta del auto, sale y se va corriendo y yo dije, ¿dónde fue? ¿Y ahora qué pasó? Y ahí fue algo como de la escritura que me sorprendió y que me re gustó, porque sentí que era un personaje que había cobrado vida propia más allá
de lo que yo pudiera gobernar desde un lugar racional. Claramente lo estaba escribiendo yo, pero siento que hay algo de la escritura que por momentos, digamos, me lleva, digamos, al revés. Digamos, no es que yo llevo a la escritura, sino que la escritura me lleva. Y hay claramente una etapa posterior en donde me encanta, es como si cada frase la sacara como una piedrita y la puliera y fuera buscando las resonancias y fuera encontrando otras cosas que sí tienen que ver con el proceso de la escritura, pero es como una etapa posterior. Al principio a mí me gusta dejarme llevar por eso que va sucediendo. Hay en una parte de Acerca de Roderer, que es un libro de Guillermo, hay una reflexión que me pareció muy interesante, que habla de cuánto realmente es lo que escribe el escritor en comparación a lo que tiene para escribir. Me pareció alucinante pensarlo, ¿no? La cantidad de contenido en la cabeza del escritor y lo que pone en el papel. ¿Cómo sienten ustedes que se da eso en sus libros o en sus escrituras? Bueno, en mi caso eso cambia mucho de libro en libro. O sea, hay libros, un poco como dice Verónica, aunque yo soy un poco escéptico sobre las teorías de los personajes que se escapan corriendo a hacer cualquier cosa. Hay una frase de Patricia Highsmith que yo reproduzco en mi libro, que dice, sí, a mí también los personajes cada tanto me desobedecen, pero entonces yo les recuerdo quién es el jefe. Muy bueno. Bien. No, la idea es, bueno, sí, los personajes, en todo, incluso no solamente los personajes, la trama también muestra, revela bifurcaciones en las que uno no hubiera pensado, ¿no es cierto? O sea, cuando uno empieza una novela, indudablemente hay una elección de posibles caminos y hay sugerencias que provienen del texto y hay diálogos que a uno lo llevan a desarrollar a un personaje, uno encuentra una cantidad de cuestiones. Esa sería un poco la gracia de escribir, ¿no? Porque hay una cantidad de cosas que uno pierde apenas pone las primeras frases, porque uno va perdiendo grados de libertad a medida que define personajes, situaciones, pero hay algo también que se gana que tiene que ver con esto que dice Verónica, que el texto empieza a jugar su propia partida, ¿no? En mi libro yo digo, las negras también juegan. Las negras en la escritura es lo que uno va escribiendo y que no te deja hacer del todo lo que uno pensaba, ¿no es cierto? Pero a la vez alumbra, uno tiene que dar rodeos más astutos a veces y en esos rodeos se encuentra ideas mejores. Hay una dialéctica, una pulseada entre lo que uno quería hacer, esa especie de tormenta cerebral, y lo que finalmente, la garúa que ocurre en el texto. Claro. Entonces, me parece a mí que ese es un poco el tema de mi última novela, La última vez, ¿no es cierto? La distancia que hay entre lo que el escritor quiere decir, todas las connotaciones, los planos simbólicos que intenta, las claves, y lo que finalmente lee el editor, el agente literario, la esposa, el público, el lector desprevenido, ¿no? O sea, son todos niveles diferentes en donde no necesariamente lo que uno escribió logra traspasar al otro lado, ni siquiera está muy claro qué sería el otro lado, ¿no? Claro. Sí, el otro día escuchaba un poquito, me gusta mucho Hernán Casiari, que recién lo estaba nombrando, y decía que él contaba un poco cómo empezó a escribir, y es que se dio cuenta que era un gran mentiroso. Sí, y eso lo usó en su favor, y cuando se dio cuenta de que podía engañar, empezó mintiéndole a su abuela, diciéndole nos vamos todos de vacaciones, bueno, mentiritas muy chiquitas. Cuando se dio cuenta que le creían, se puso a escribir. ¿Ustedes eso cómo creen? O sea, ¿lo ven? ¿Es así? ¿Es un poco así? ¿Son buenos engañadores? ¿Cómo lo sienten? Digo, para ir redondeando, porque tengo 1000 preguntas más para hacerles, pero quiero que nos recomienden libros, quiero un montón de cosas, así que tenemos que a ver cómo hacemos para... Pero esto, ¿es un poco así? ¿Son buenos engañadores? ¿Vos, Verónica, lo sentís así? No, para nada. No. Yo no siento, o sea, no, creo que no lo soy, pero porque tampoco es como yo empecé a escribir. En realidad yo empecé a escribir porque había cosas en mi casa que nadie nombraba,
y que yo percibía que existían, pero eran como fantasmas, eran como sombras, ¿no? Supongo que en todas las familias hay secretos. Y entonces mi impulso de escritura, que fue un diario que yo tenía que ver con eso, tenía que ver con empezar a escribir. Esto hoy lo digo de esta manera, ¿no? En ese momento simplemente necesitaba escribir y todos los días escribía, porque había algo en mi casa que era con una presencia muy fuerte, que rondaba, pero que nadie nombraba. Entonces, para mí la escritura es la manera de poder hacer visible eso que nos ronda en la vida y que nunca terminamos de ver. De hecho, hoy me sigue persiguiendo como obsesión un poco eso, ¿no? Medio terapéutico, decís, como un poco... En algún punto puede ser. Sí, y aparte me hacía sentido con lo que ponía, con lo que leía de Guillermo, ¿por qué nos creemos los cuentos? Que ahí basabas un poco tus teorías. Digo, me venía un poco esto, ¿no? ¿Por qué nos creemos los cuentos? Sí, en mi caso, no. La verdad que sería un pésimo mentiroso. Toda mi vida fui un pésimo mentiroso porque me pongo colorado. Entonces, por suerte, cuando escribo eso no aparece, pero... no, al contrario, te diría. Más bien voy en búsqueda de una verdad que hay en el texto. Hay una verdad, que no, la ficción tiene su estatus de verdad y uno lo percibe. O sea, no todo te da lo mismo cuando escribís. No cualquier argumento es verosímil, no cualquier frase que dice tal o cual personaje te la crees del todo. Entonces uno busca ciertos asideros para lograr que aquello que crea tenga una carnalidad, una veracidad por sí misma, un peso. Entonces, me parece que eso es la construcción de la ficción. La ficción no es la mentira, ¿no? Sería una ampliación del mundo de lo real, la ficción. Es como las posibilidades que quizá no se materializan en lo real, pero que de algún modo uno percibe aquello que está oculto. Para mí, mis novelas, en general, yo las siento como sistema de pensamiento. O sea, hay una cantidad de relaciones que se ponen en juego, de fricciones, de límites que se transgreden o no, balances. O sea, que hay una cantidad, hay una especie de química o de lógica que se pone en juego y que lleva en sí todos los atributos de la verdad. Lo que pasa es que es una verdad que no se rige por lo prosaico, pero tiene su elemento, su grado de verdad, ¿no? Esa por lo menos la literatura que a mí me interesa, una literatura que crea un mundo relativamente autónomo de lo real, pero que tiene su propio peso y su propio grado de cohesión y de existencia, ¿no? Bien, lo hice quedar bárbaro acá. Pobre, a Cassiari lo hice quedar muy mal. O sea, seguramente él lo cuenta mucho mejor y se entiende mucho mejor lo que él quiso decir. Cada uno, no importa eso, por qué escribe cada uno. Si te pegaba tu papá, o si no es cierto, como pudo escribir Art de algún modo, o porque te gustaba imaginar historias a partir de las que te contaban en tu casa. O sea, no, para mí es esa cuestión de el primer motor o por qué cada uno escribe lo que escribe es algo un poco irrelevante para el resultado final. Lo que interesa es lo que se hace con eso, ¿no? Si él se largó a escribir por ese motivo, maravilloso. Claro. Bueno, acá dentro de lo que era tu historia, contaba un poco que tu papá te premiaba originalidad, resolución, redacción, prolijidad y ortografía. ¿Es así? En las cuando te revisaba un poco lo que vos habías escrito. Claro. Nos calificaba con esos sitios. No siempre nos premiaban. Ajá. Bien, o sea que Julio era complicado en ese sentido. Julio era exigente, pero era muy amable en su modo pedagógico, digamos. Pero bueno, no era todo lo mismo. Claro, bien. Bueno, estamos hablando con Vero Boix, entonces decíamos @Vero Boix y @martinez.escritor para el que quiera ir y meterse ahí, a enterarse de los talleres que se vienen,
de las reseñas que hace Vero, como decíamos hace un rato, y de toda la información que hay por ahí, ya puede ir entrando al Instagram. Necesitamos ir cerrando, a pesar de que nos quedan 1000 cosas por preguntar. Me levanto todos los días con las historias de Vero que te anuncia el día, me encanta. Tenés las reseñas. No me acuerdo cómo era la del viernes. El lunes comienza todo de vuelta, ¿no? Sí, totalmente. No me acuerdo la del viernes. El lunes todo empieza nuevo. Claro. Y el viernes nada, el viernes es viernes y listo, no se necesita nada más que empiece el viernes. Quiero que me cuenten en muy brevemente qué libro están leyendo ahora, si es que están leyendo, y qué libro recomiendan para ahora estos días que se vienen más de ocio para algunas personas. Sí, yo acabo de terminar La cabalgata de las Valquirias, que es la última novela de Pablo de Santis, y estoy desde hace tiempo, te diría que casi estudiando un libro de Alejandro Horowitz que se llama Lenin y Trotsky, los dragones de Marx, que es un libro muy interesante que sigue todas las discusiones que hubo en la Rusia prerevolucionaria sobre la cuestión de las formas de lucha admisibles, ¿no? Hasta qué punto un partido revolucionario podía acudir a luchas de algún modo ilegal, cómo transgredir las restricciones represivas que había durante el zarismo, en fin, todas esas ideas que tienen que ver con las modalidades de lucha que se daban los revolucionarios en esa época y cómo discutían entre Lenin y Trotsky sobre estas cuestiones. Bien, nada, ninguna novela sencilla, no, venía cargado. La cabalgata de las Valquirias es una novela. Esa es novela. Es una novela policial, como las de Pablo de Santis, siempre tienen ese humor filosófico, resignado, transcurre en un paraje que se llama Bosque Blanco, que es un lugar donde taparon las cenizas el pueblo, o sea, siempre tiene esos paisajes melancólicos. ¿La recomendás entonces para estos días que vienen, para este invierno? ¿Sí? Puede. Sí. La dejamos como recomendada. Vero, ¿vos qué tenés ahí? ¿Qué estás terminando o qué? Yo acabo de terminar un libro de cuentos de Magalí Echevarri, que es una autora argentina que acaba de ganar un premio súper importante por este libro. Se llama La vida por delante y ganó el premio Ribera del Duero. A mí es una autora que me encanta porque siempre escribe sobre la vida cotidiana, sobre personajes que son bastante normales, digamos, no tienen nada extraordinario. Sin embargo, ella logra escribir como esas cosas tan singulares que los vuelven entrañables o que nos muestran, digamos, cómo los grandes temas, no sé, la muerte, el amor, la trascendencia, aparecen en esos momentos chiquitos de la vida. Estos son 4 cuentos nada más, son cuentos largos y en cada cuento encontrás algo de eso. Me encantó el libro y lo recomiendo. ¿Cómo es Además el nombre? tiene momentos felices. Se llama La vida por delante. A ver si lo ven. No, sí, está ahí. Medio bruleado, pero lo dejamos. Sí, porque yo estoy con el fondo tal cual, con el fondo fuera de foco, pero es por eso. Es hermoso, es de la editorial Páginas de Espuma y se consigue ahora porque acaba de ganar el premio, así que está bastante. Y quiero recomendar un poco de poesía, que nunca se recomienda poesía, pero justamente para las vacaciones de invierno, si hay tiempo, de la poesía uno puede entrar y salir. Hay algo que nos da ese género, para mí que no da ningún otro. Y justo acaba de salir el primer tomo de la obra completa de una poeta argentina que se llama Juana Viñosi. Lo sacó, Adrián Hidalgo, tendría que sacar ahí está, desactivo el fondo, no importa. Es ahí está. Ajá. Se llama La vida en serio. La poeta es Juana Viñosi. Y lo que es hermoso de este libro es que además de estar toda la mitad de su obra completa, digamos, porque van a ser 2 tomos, acá aparece un texto que se llama Yo y es como si fuera un texto autobiográfico en donde ella misma va contando como partes de su vida, pero además aparecen varios textos en donde distintos críticos analizan su obra de una manera muy accesible. Entonces, para el que la poesía le resulta lejana o no la entiende tanto, esos textos sirven como para abrirla, para de alguna manera que podamos entender algunas cosas. Buenísimo. Y además lo que es lindo de la poesía para mí de Juana Viñosi es que ella, digamos, era una mujer con unas convicciones muy fuertes, muy comprometida socialmente, pero en su poesía habla de un modo muy coloquial, de un modo, digamos, como hablamos todos. Y entonces eso hace que esas grandes ideas aparezcan otra vez retratadas de una manera como muy accesible, muy simple, muy cercana. Entonces, para entrar a la poesía me parece que es un libro muy hermoso.
Buenísimo. Y puedo seguir, porque es que tengo pilas por todos lados, pero con estos dos... Me llamó la atención que uno se llama La vida por delante y el otro La vida en serio. O sea, estamos con la vida, vamos por ahí, vamos por esos lugares. Vamos por la vida, totalmente. Vamos por ahí. Bueno, y tenemos entonces La estrategia de la rana, también para recomendar, ultra recomendado, y 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción, de Guillermo también, así que vamos a ir a por ellos. Tengo una mini preguntita para Vero. No sé si se nos corta el Zoom, espero que no. Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos, es una respuesta que se puede contestar en 3 minutos. Dale. En menos de 3 minutos. ¿Por qué la estrategia de la rana? Me encanta el nombre. Ay, gracias. Es la estrategia de la rana porque hay algo que le sucede a la protagonista que tiene que ver con las ranas, ¿no? Si uno las pone en agua, enciende la hornalla por debajo y las pone vivas, digamos, la rana se queda dentro del agua y lo único que hace es ir cambiando el color de su piel para adaptarse a la temperatura, ¿no? Y usa toda la energía para cambiar el color de su piel, y cuando el agua hierve y tendría que saltar para salvarse, no puede porque usó toda la energía en esa adaptación. Entonces hay algo que le pasa a Lena, que es la protagonista, en donde una y otra vez ella se adapta. Y en un momento de la novela ella observa lo que le pasa a esta rana en un programa, digamos, que está mirando por la televisión, y hay algo que claramente esa imagen concentra de, algo de su vida. Y entonces me pareció como interesante. Tenía que saltar, Lena, hay que leerlo, a ver si Lena salta, si no salta, o si se le va la vida en el cambio de color y de adaptación. Qué ganas de leerlo. Les agradezco un montón su tiempo, los espero por acá cuando quieran a conocer la casita literaria, a conocer la radio y a venir a seguir comentando cosas de lectura, que es apasionante. Muchas gracias a ambos por estar acá. Tengo para contarle algo que yo sé que usted lo tiene preocupado. A Santi también ya me dijo antes, pero ya lo hablamos fuera del aire, porque me dijo, ¿qué pasa con Wanda? Yo le dije, espera que en un rato te lo cuento en uno de los bloques y ahora lo vamos a dejar tranquilo. Wanda dijo, me separo. Y yo, ¿sabes lo que me pasó? Yo pregunto, ¿esta noticia no es vieja? Dijiste. Es un rulo. No, es un rulo interminable. Sí, no descubrí mucho. A mí lo que me llama la atención es que Santi se le entretenga esto, por ejemplo, me llama la atención. Que a vos te haya interesado la noticia, no sé si te interesa. No me interesa. Ah. Entré porque sabía que vos la ibas a poner en la grilla y íbamos a hablar del tema. Porque a mí me llama la atención cómo la gente rulea y rulea con las noticias y todos consumimos y consumimos.